La homeopatía trata la depresión, no es verdad. La homeopatía trata la tuberculosis, no es verdad. La homeopatía no trata ninguna enfermedad. Trata al canceroso, al tuberculoso y al depresivo. Decía Voltaire que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Paco Moya, médico homeópata, Pilar Terceño, médico de atención primaria, sin el homeópata, ¿y escéptica o no escéptica respecto a la homeopatía? Sí, escéptica, a falta de datos científicos que me resulten válidos como para creer en la eficacia de la homeopatía, escéptica. Yo sí considero que la homeopatía es científica, partiendo de la experimentación y es un método rigurosamente científico. Y bueno, qué bien que vamos a hacer un debate en el cual no estamos de acuerdo. Es verdad que a veces no es mala fe, ¿vale? Pero yo creo que en la gran mayoría es desconocimiento, sobre todo cuando viene de parte de los médicos. Los médicos todos, yo no diría ni alópata ni homeópata, diría que yo soy médico antes que nada. Entonces mi única misión, y ahí coincido seguro contigo, es el que queremos lo mejor para el paciente. No me convence porque la metodología y la base en la que se asienta no me resulta suficiente. ¿Nunca has recetado un medicamento homeopático? Jamás, nunca. Jamás. Ni lo haré hasta que tengan estudios científicos que me demuestren que son mejores que no hacer nada. Lo importante es curar, y a mí me da igual cómo cures. Me da igual el método. Hay 4 métodos. No estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque no tengo confianza en que esa clase de medicamentos vayan a curar, partiendo de la base de que son ellos mismos los que dicen que no llevan ninguna clase de medicamento, ya por esas diluciones tan extremas. Entonces no creo que vaya a curar nada. Eso es el primer paso para esto. Perdona. Sí. Y luego, además, está fundamentándome en una circunstancia vital de una persona en mitad del siglo XIX, que probablemente entonces el método científico a lo mejor no era riguroso, pero es que estamos en 2016. Los argumentos de este señor en su tiempo, a estas alturas de siglo, no me parecen válidos, porque si fuera verdad que son eficaces, probablemente serían muy seguras también. Hay muchos estudios en muchísimas universidades del mundo entero. La Liga Médica Homeopática Internacional tiene muchos lugares donde todo eso se experimenta. Realmente, tampoco, si tú lo quieres, yo a ti te lo daría, pero no sería la cuestión... Te lo agradecería. Te lo voy a dar, de verdad. Te digo más, y si me convenciera, vuelvo a esta mesa a decirlo. Me comprometo. Y además lo recetas en consulta. Por supuesto, porque me formaría para poder utilizarlo, claro, si me convenciera. Por eso la homeopatía nunca ha dicho créase, sino experiméntese. Nosotros jamás damos un medicamento que no esté rigurosamente experimentado en el sujeto sano para conocer sus efectos. Claro, pero me imagino que la medicina tradicional tampoco. Claro, estamos partiendo de una cosa. Primero que tú dices que esa experimentación es rigurosa. Y eso yo quisiera comprobarlo. A lo mejor lo que a ti te parece riguroso desde el punto de vista del método científico de la medicina tradicional no es tan riguroso. Es riguroso. Y además la experimentación en el sujeto sano, ¿cómo me quieres demostrar que trata la enfermedad? Mira, si se lo estás dando a sujetos sanos. No, claro. ¿De qué estamos partiendo? No. Partimos de la necesaria obligación de conocer, para que una droga tenga una capacidad curativa, tenemos que conocer qué produce esa droga. ¿Por qué en el sujeto sano? Precisamente para que sea científica y no tenga interferencia de síntomas que corresponde a tu patología, sino sea pura y llanamente lo que la droga produce. Lógicamente, no puedes experimentar... La droga tiene que producir un efecto en el paciente enfermo, en el paciente sano no espero nada. Yo me tomo un antihipertensivo, no soy hipertensa. Estamos hablando, yo no te estoy hablando todavía de curación, te estoy hablando de conocimiento de la droga. Es decir, que nunca un médico homeópata utiliza una droga que no conozca,
Yo no voy a hacer ninguna crítica a la medicina. Pero yo no creo que la medicina tradicional tampoco lo haga, ¿eh? O sea, no creo. Eso sí iba a decir. En la medicina tradicional, desgraciadamente, sí se utilizan algunas drogas que no se conocen profundamente sus efectos. Después se conocen. Pero bueno, no se trata de hacer esa crítica, porque yo también soy Creo médico. que deberías afinar un poquito eso, porque nos estás acusando de una cosa muy seria a los médicos tradicionales. Si a mí me demuestran que la homeopatía no sirve y es falsa, te garantizo que también la abandono y aquí públicamente digo que la homeopatía no sirve. Como tú has dicho, me Creo parece que nos veremos de nuevo. Volvemos en 5 minutos. En veterinaria ha sido muy importante, o por lo menos ha utilizado mucho la veterinaria para demostrar los efectos de los medicamentos homeopáticos. Porque claro, dices, un animal no puede sentir un efecto placebo. Por ejemplo, un niño también es complicado. Es verdad que tenemos otra rama que dice, bueno, es que el animal puede estar un poco coaccionado por el dueño, el niño por la madre. No solo coaccionado por el dueño, sino por estar bajo la observación, por el hecho de estar en un estudio. Igual que el niño. Pilar, te voy a decir una cosa. Decir que la homeopatía tiene efecto placebo, sencillamente es falso. Pero diría una cosa. ¿Es tan verdadero como con los medicamentos habituales? Es absolutamente falso, y lo digo radicalmente. No se conoce verdaderamente la acción profunda del medicamento homeopático, ni se conoce la evidencia clínica que el medicamento tiene. Pero hay una realidad. Si la homeopatía fuera placebo, pues qué maravilla. Es más, de hecho, el médico homeópata utiliza a veces el placebo como sustancia medicinal. ¿Para qué? Para estimular la fuerza curativa de la naturaleza, que es lo que el médico homeópata siempre busca. El médico no actúa por la acción fisiológica de la droga, sino actúa estimulando la propia fuerza curativa de la naturaleza. Ese es su mecanismo de acción. Y si fuera placebo, pues qué bien que una neumonía o un eczema se trata con placebo, qué maravilla. O sea, que es incoherente en sí mismo. Cuando se ha visto... Vamos a rehacer tu discurso. Pero ahora. fíjate, cuando se ha visto que no tiene lógica, y los propios que critican que la homeopatía es placebo, pues no tiene lógica, porque si es placebo y con el placebo te cura, pues qué bien. La tercera causa, que no sé si será tan cierto, pero bueno, les está diciendo la tercera causa de muerte en el mundo es el uso de medicamentos. Ahora se está diciendo que es el fallo del médico. No creo que sea verdad. ¿Medicamentos mal usados o sobremedicamentados? El medicamento mal usado y como tercera causa de muerte en el mundo. Es decir, y la ventaja de la homeopatía es que no tiene efecto secundario. Se está diciendo otra cosa que es mentira. Y eso sí lo quiero decir aquí públicamente. Que es peligrosa la homeopatía porque el médico abandona un tratamiento que pudiera jamás. Eso no lo hacemos nunca. Nosotros los médicos, para eso somos médicos. Vamos a dar lo mejor para nuestro paciente. Y si el medicamento homeopático no funciona, porque hay circunstancias en las cuales la reacción del paciente no existe, se tomará el antibiótico o el medicamento que le corresponda. Y no tenemos ningún inconveniente. Es decir, que quiero decir públicamente que es falso que el médico homeópata no haga una desasistencia a su paciente. Vamos a rehacer de tu discurso, de tus argumentos, 2 o 3 cosas. Porque has empezado antes diciendo que es falso que los productos homeopáticos tengan efecto placebo, que son efectivos. Pero luego me terminas ese mismo discurso, esa misma frase, esa argumentación, diciéndome que el médico homeópata utiliza el efecto placebo. Entonces, creo que deberías definirte en si tiene o no tiene efecto placebo. Si lo tiene, lo utiliza, y si no lo tiene, no puede decir que no lo utiliza. Te lo explico. Los estudios científicos que hay publicados no dicen que la homeopatía diga efecto placebo. Dicen que el efecto de los productos homeopáticos no son superiores al placebo. ¿Vale? No es decir, tiene efecto placebo, dice que no son mejores. Los estudios que tú no conoces. Son mejores que no dar medicamentos. Los estudios que yo conozco, que tienen una metodología en la que confío. Existen otros estudios metodológicos que tienen la misma metodología y hemos quedado, no, vamos a describir aquí, es muy aburrido para los pacientes, vale, pero para los oyentes, pero te lo voy a dar. Pero son los que yo, claro, son los que yo necesitaría leer para poder creer lo que para mí son palabras solo hasta ahora. He traído, sí, te lo voy a dar, claro. A lo mejor yo lo que creo también la diferencia es que, por ejemplo, Paco dice, yo
por recetar medicamentos homeopáticos, no digo que no a un medicamento de medicina tradicional. En cambio, sí que es verdad que los médicos que no creen que la homeopatía sirva para algo, no hacen lo contrario. No hacemos lo contrario, pero claro, ahí hay una puntualización con lo que estás diciendo. Una no, dos puntualizaciones. Primera, que si te falla el tratamiento, tú recetes un medicamento de los tradicionales, lo puedes hacer tú, que eres médico, licenciado en una facultad de medicina, pero es que hay homeópatas que no son médicos, porque no es necesario. Eso es otra cuestión, Pilar. Claro, no, bueno, lo que pasa es que no puede, y gente pues que no tienen una formación en homeopatía para administrar y prescribir productos homeopáticos. No es necesario la mayoría ser están médico, colegiados para no ser un médico ser médico, homeópata serio. por lo cual no pueden verdad, hacer lo que haces tú. Otra cosa es que la gente no puedes generalizar lo que haces tú con lo que hacen el resto de los homeópatas. No es verdad, Pilar, eso no es verdad. No, es que para hacer homeopatía obligatoriamente y necesariamente hay que ser médico, porque el primer diagnóstico que los médicos hacemos es el diagnóstico nosológico, después el diagnóstico sindrómico, es decir, el síndrome, después hacemos un diagnóstico que se llama diagnóstico miasmático, cuál es la herencia, la tendencia a enfermar, después hacemos un diagnóstico que es el diagnóstico integral, valorando los antecedentes familiares, antecedentes personales, cuál es la extensión de la patología, después hacemos el diagnóstico de prescripción medicamentosa y el más importante, el diagnóstico individual. A veces es un problema de afecto, a veces es un problema de amor. A mí me ha enamorado la homeopatía fundamentalmente porque es un problema de afecto, tiene pero no, la posibilidad, eso tampoco lo tratamos los médicos tradicionales. Pero los médicos homeópatas sí. Los médicos homeópatas sí pueden tratar un problema de afecto, porque es una medicina integral que trata el todo, el ser humano, qué es lo que le duele, la pena. Hoy me llama una paciente con un sufrimiento profundo por la muerte de un ser querido. Y en la homeopatía hay recursos terapéuticos para acelerar ese proceso terapéutico. Porque se defiende que se trata enfermos, no enfermedad. En la medicina tradicional también. Mira, que los médicos tradicionales no tratamos dime, el dolor la humano. aspirina, el ibuprofeno, ¿qué acción tiene sobre la esfera mental? ¿Cómo le cambia el carácter al paciente? Dime el estudio minucioso de los medicamentos alopáticos en la esfera mental. Es decir, que no podemos dividir el cuerpo de la mente. Paco, todos los medicamentos homeopáticos. Yo voy al médico no lo hacemos. a tratarme de un dolor de estómago. Es que los homeópatas sí lo hacemos. Una pena de amor. Los homeópatas sí lo hacemos. No dividimos al ser humano. Ni los médicos tradicionales. Pero a la hora de la práctica, sí, me explico. Cuando tú das un medicamento homeopático... No, estoy confundido. Vas a ver cómo no. ¿Sí? No me diga algo que no es cierto. Cuando tú das un medicamento homeopático, das un medicamento para la totalidad del ser. Es decir, yo si voy a tratar una angina, que de hecho mi tesis doctoral fue tratamiento médico homeopático de la amigdalitis aguda, donde demostraba, yo fui respetuoso, los antibióticos también curan, pero yo demostré que el tiempo de curación es más corto con la homeopatía. Pero lo más importante es que el tiempo de recaída es más largo cuando se trata un paciente con homeopatía. Y hice la comparación de los dos, con un método estadístico absolutamente científico. El ser humano tiene tres partes: el cuerpo, que es lo que luego se degrada, las leyes biológicas; el espíritu, la parte espiritual, que es el pensamiento, el sentimiento, el afecto; y luego está el alma. El alma es nuestra fuerza vital, lo que anima, lo que da vida. Y el concepto de enfermedad, el médico homeópata y en tu caso, la medicina que tú practicas, estamos en el mismo punto. La única diferencia es en la aplicación de lo terapéutico, que tú no consideras que haya cantidad material y por tanto no hay nada, y yo por la evidencia clínica, si veo que un paciente con un mercurio a la 200 que no tiene cantidad material ninguna, resulta que las placas de pus en esa amigdalitis pultácea desaparece inmediatamente en menos de 24 horas, y eso es una evidencia clínica que constatamos día a día, porque si no... pues pero esa constatación de día es lo que no es suficiente, Paco. No, vamos a ver, ¿cómo no va a ser suficiente la evidencia clínica? Pero además de tu consulta con tus pacientes no es suficiente, igual que la mía sola de mi consulta con mis pacientes no es suficiente, y necesito basarme en algo más. Sí. La diferencia es que para tratar una amigdalitis me dices que necesitas tratar el alma y yo quiero matar un microbio. Yo no he dicho eso. Es un poco de la diferencia que ellos establecen de tratar un enfermo, una enfermedad. Para tratar a un paciente de una simple amigdalitis, tengo que valorar
como su expresión sintomática en la totalidad del ser. Porque no es lo mismo un paciente triste con una amigdalitis que un paciente agresivo o nervioso con esa misma amigdalitis. Paco, a lo mejor necesita otro medicamento o otro tratamiento médico. Quiero decir que yo ahí también, quiero decir, a lo mejor lo que necesita es un psicólogo. La amigdalitis va buscando matar el microbio, quiere matar un estreptococo independiente, no, una depresión. Independiente de todo lo demás. ¿Sabes qué decía Pasteur? Claro. De hecho, te digo más, la forma de enfocar la persona su enfermedad probablemente la puedas tratar sin ninguna clase de medicamento. Vamos a terminar escuchando a Pilar. ¿No quiere? No le interesa. Sí me interesa, claro. No digas Vamos a ver, una vez matado el microbio, matado el estreptococo, Paco, la forma de la persona enfermar en el sentido de cómo le hace sufrir su amigdalitis, probablemente la pueda tratar sin ninguna clase de medicamentos, ni homeopáticos ni tradicionales de ninguna clase. Porque para eso no necesita un tratamiento, necesita ayudarle a enfocar el hecho de enfermar, su estado de enfermo. Pero no necesita medicamentos, ni homeopáticos ni de ninguna clase. ¿Sabes lo que decía Pasteur? A ver. El microbio no es nada, el terreno es todo. La homeopatía es la medicina del terreno. No va a tratar la amigdalitis, va a tratar la tendencia al padecimiento de la amigdalitis, va a tratar la enfermedad crónica. Y en esa enfermedad crónica es donde es necesario. La amigdalitis pultácea no es una enfermedad crónica, Paco, es una infección. ¿Cómo? Una amigdalitis pultácea no es una enfermedad crónica, es una infección por un microbio. No, pero existen amigdalitis agudas, que lo he estudiado con profundidad, y existe la amigdalitis crónica. ¿Yo me puedo tratar únicamente con homeopatía un cáncer? En este caso, ¿qué haríamos? ¿Seguir un tratamiento de medicina tradicional, una radioterapia, una quimioterapia? Una de las más importantes acciones de la quimioterapia es porque en grandes dosis produce cáncer, igual que la radioterapia. Es decir, que de alguna manera cumple... ¿Tú puedes demostrar las afirmaciones sí, se puede que demostrar, hace? Claro que la radioterapia, por ejemplo, se sabe que en grandes dosis... No, has dicho la quimioterapia. Y la quimioterapia, la vincristina, la vinbalastina, hay algunos quimioterápicos que está demostrado, te puedo dar los documentos, que en grandes cantidades producen cáncer y en las pequeñas cantidades que se dan curan el cáncer. ¿A ti te llega alguien, una persona consulta con un cáncer y se deja totalmente en tus manos? Quiero decir, ¿rechaza otro tipo de tratamientos? Porque a mí me parece una temeridad en un momento dado, ¿o no lo es? Yo me imagino que Pilar... Eso es lo que él dice que no ocurre. Eso es lo que dice que él no ocurre. Que el que usa terapia homeopática, el que usa productos de homeopatía, de todas maneras, ellos no le quitan de ningún otro tratamiento. El problema no es solo lo que tú quites o dejes de quitar, es lo que la persona deja de consultar porque está confiando en un medicamento, en un producto homeopático. Ante todo somos médicos. Pero la enfermedad sigue avanzando. No, pero ante todo somos médicos y vamos a hacer un pronóstico y una valoración. Yo creo que hay muy buenos médicos y además lo que interesa es que hagamos una buena medicina, tanto seas alópata o seas homeópata. Luego, no me digas eso porque eso me parece que no es verdad y no entre en ese terreno. Pero bueno, yo creo que con el tiempo que cada uno tiene sus consultas, tanto en tu caso, que es verdad que hacéis consultas más largas, de casi una hora, al tiempo que pueda disponer ella... Que sí es verdad que hay poco tiempo, pero no es un problema del médico, un problema a veces de la organización o la administración. Del sistema, a lo mejor es un problema del sistema y ya está, ¿no? Me remetía que me ha quitado... Creo que todos además valoramos que cuando 5 minutos no es suficiente, no paras la consulta a los 5 minutos ni intentas comprimirla en 5 minutos. El que necesita 20 se lo voy a dar igual. Claro. La homeopatía, pues a ver, primero tiene que curar. Si no puede curar, tiene que paliar. Y si no puede paliar, tiene que consolar. Y depende de la gravedad. En este caso, pues al paciente que había que hacerle, de alguna manera, paliarle y al final consolarle. Por supuesto que sí, es que eso no es exclusivo de la homeopatía, ni siquiera característico. Creo que lo más importante de este diálogo es lo que ahora está llamándose, a mí personalmente no me gusta mucho, pero lo acepto y creo que está bien, que es la medicina integrativa. Y la homeopatía tiene la posibilidad, porque prescribe en base a la sintomatología que presenta el paciente, tiene la posibilidad de empezar a tratar antes. Y hay otro aspecto importante, la rapidez del tratamiento médico homeopático. El hecho de que la homeopatía sea lenta es un mito que no es verdad.
Si se supone que la homeopatía lo que trabaja es, o lo que pretende es curar al enfermo, no la enfermedad, ¿por qué hay genéricos? O sea, ¿por qué no se hace todo con fórmulas magistrales? Yo sé que se hace. ¿Genéricos te refieres a genéricos? Fármacos estándares comercializados. A que me voy a una farmacia y compro uno que lo mismo me vale a mí. El tratamiento es muy que a Pilar, individualizado. Te pregunta por qué hay medicamentos estándares comercializados sin ninguna indicación clara, además. Claro. Están en el mercado, pero nadie sabe exactamente para qué están indicados. La homeopatía exige la experimentación rigurosa del medicamento en el sujeto sano para conocer sus efectos. Todo lo demás que no sea en base a la experimentación del medicamento en el sujeto sano no es, y lo digo rotundamente, no es homeopatía. De hecho, ya se están empezando a diferenciar y le están poniendo otro nombre. Eso sí, utilizan a lo mejor medicamentos de fabricación homeopática, pero no es homeopatía. Por ejemplo, cuando se habla de que al paciente, y se complica un poco, que coge un producto, o aquí está el medicamento, lo coge, lo ve, y eso siente el medicamento y ese vibra y es lo que hay que dar, o hacen los testajes, no es homeopatía, se llama kinesiología. Lo que quisiera, Paco, es que confiar en la homeopatía no tuviera que ser un acto de fe. Claro, el acto de fe es lo que... No quiero creerlo, quiero estar convencida. Mira, el acto de fe equivocadamente... Lo ha dicho el presidente de la Organización Médica Colegial, que la homeopatía es un acto de fe. Es un error, porque otros presidentes anteriores no han dicho eso, como el doctor Verguero. Bueno, también lo dice Forné. Pilar, no solo... Es que no puede ser, las decisiones en consulta sobre la vida y la salud de las personas no pueden estar basadas en la fe. La homeopatía no está basada en un acto de fe, porque por un acto de fe, y además yo te lo puedo decir hasta incluso por la experiencia personal que he tenido en mis tratamientos médicos, porque los médicos también nos enfermamos. Y tú crees que a mí, en un principio, en mi formación materialista, porque es como me he formado, en principio no me costaba trabajo entender cómo, porque yo al paciente le digo, coge los gránulos, los diluye en agua, te toma una cucharita cada 4 horas, y 5 granulitos metidos aquí en agua, y ahora los repongo con agua, y esto me cura a mí la neumonía que tengo. ¿Esto cómo es? Si queremos curar al hombre, yo digo a la persona, tenemos que conocer qué piensa la persona. Y estudiamos la filosofía desde el inicio, desde Platón, desde Aristóteles. Y hoy en día se habla de que la materia está, de alguna manera, la energía está condensada en la materia. Y el medicamento homeopático lo que hace es dispersar esa energía que provoca una reacción. No actúa por la cantidad, actúa por la calidad, por la cualidad. Claro, ¿qué ocurre? Que desde una concesión material, aquí no hay nada, pues no hay nada. No solo aquí no hay nada, es que me tienes que demostrar esos movimientos de energía para que yo lo crea. Si no me estás pidiendo que crea en algo que es casi esotérico, es medio mágico lo que me estás explicando. Curiosamente no es mágico, curiosamente... Pero lo parece, por eso tienes que demostrar que no lo es. Desde una concepción más, digamos... más convencional, no aceptan la filosofía vitalista o la existencia de una energía vital que es la vida, que existe. De hecho, los médicos convencionales la aceptan cuando dicen este paciente no tiene vitalidad, solo que el médico homeópata utiliza esa vitalidad para recurso terapéutico. Por eso entendemos la enfermedad como un desequilibrio de la fuerza vital del paciente. A lo mejor con todo lo que estás contando, Paco, no hace falta llamarlo medicina, es otra cosa. No es necesario que sea medicina porque utiliza medicamentos homeopáticos. Pero estamos hablando ya de energía, estamos hablando de ser humano, de alma, de espíritu. A lo mejor la palabra no es medicina. En mi opinión, llega ya a ser un error llamarlo medicamento. Sabes que la ley del medicamento de nuestra nación, la ley europea del medicamento, de la Comunidad Económica Europea, registra a los productos homeopáticos como medicamentos. Para ser un medicamento tiene que tener una sustancia que demuestre una actividad para un determinado uso. Y eso no lo tienen los productos. Y es la capacidad de curar, la droga que cura. ¿Qué? Medicamento. O sea, no es etimología. Sí, no. Medicare
Que no estamos hablando de etimología, estamos hablando de que los productos... ¿No puedes separar la etimología? Bueno, tú puedes decirme cómo se origina la palabra, pero lo cierto es que los productos homeopáticos no tienen un componente que demuestre que sea útil para una determinada patología. Eso no es verdad. Por eso, en mi opinión, no deben llamarse medicamentos, pueden llamarse productos, están ahí. Ha dicho algo que no es verdad. Ha dicho que tiene un producto que no demuestra que sea útil. No contiene ninguna sustancia que haya demostrado utilidad. Que no contenga ninguna sustancia material, hemos hablado que sí. No me he conseguido convencer, porque lo que a mí me convence no lo trae Paco a esta mesa, ni a esta conversación, que es la metodología científica suficiente. Me trae palabras que ya he leído, palabras que ya he escuchado, pero no me convence. Porque además creo que no consiste en que me convenza, consiste en que me lo demuestre, porque yo no quiero creer. Paco, a ti te iba a preguntar una última cosa, ¿no estáis hartos de defenderos? Lo que estoy harto es que digan que es placebo, pero ¿sabes por qué? Porque la homeopatía es peligrosa en manos inexpertas. En eso estamos toda la mesa de acuerdo, seguro. No, peligrosa en manos inexpertas, pero por la acción, por la acción del medicamento. Es decir, un medicamento homeopático puede llegar a matar. Como un medicamento normal, si lo prescribe alguien que no es médico. ¿Cuándo? ¿No? Efectivamente. Cuando provoca, por ejemplo, en un cáncer terminal, provoca una reacción curativa que el paciente no es capaz de responder y entonces tiene una parada cardíaca y se muere. A nivel judicial no le va a pasar nada porque, como no lleva ninguna sustancia, según eso no hay nada, pero ¿cuál es la realidad? Y es la responsabilidad de los médicos que el medicamento cura. El medicamento provoca una acción biológica, a pesar de no tener una cantidad cuantificable, porque la homeopatía no actúa por la cantidad, sino por la cualidad, por la física. Pero por encima de todo, creo que la misión del médico es ayudar, es curar a nuestros pacientes eligiendo el método que creemos que es lo mejor. Para mí lo mejor es la medicina homeopática y es la que aplico. Para ti lo mejor es la medicina alopática y es lo que aplica. Perfecto. Tengamos, por favor, un respeto que creo que lo hemos tenido. Sí. No. Unámonos. No te he querido atacar, si alguna vez he hecho algo que te haya hecho sentirte atacado. Claro, en eso sí que estamos de acuerdo los tres. Me ha encantado, porque además has hecho algo importante, que es remitirme a que yo te dé información. Luego me das tu dirección y de verdad, con todo el amor del mundo, yo te voy a dar toda la información que tú requieras, todo lo que tú necesites para tener otra visión. A mí me encanta que esto acabe con un intercambio de información, que es lo que vais a hacer entre los dos. ¿Vale? Nos vemos en esta mesa. A los dos, Paco, Pilar, gracias. Gracias. ¿Habéis perdido alguno?